Reverendo Beringer. Repertorio Universal del Predicador. Tomo 18. La Iglesia y el Papado. Traducción española por el Reverendo José Selva, presbítero. Neil Obstadt, el censor Agastan Masfolch, CO. 22 de agosto de 1932. Imprimase, Manuel Irurita Almandoz, obispo de Barcelona. La Iglesia y la Salvación por el Padre Baimbel, S.J. Consideremos, en primer lugar, algunas verdades. Y es un dogma que fuera de la Iglesia no puede haber salvación, se trata de la Iglesia visible, jerárquica, católica, romana. Dios quiere la salvación de todos, sin excepción de nadie. En ciertos casos, uno puede salvarse entre los protestantes, entre los cismáticos, entre los paganos. El problema consiste en poner de acuerdo estas verdades que parecen opuestas, de un lado la necesidad de los medios positivamente instituidos por Dios y por nuestro Señor Jesucristo, necesidad tal que cualquiera que no emplee sus medios no puede llegar a la salvación, de otra parte la excusa de la ignorancia invencible, la misericordiosa bondad de Dios para todos, la gracia de salvación ofrecida a todos, de modo que depende de cada uno salvarse y nadie puede atribuir a Dios su perdición. ¿Cuáles son las distintas soluciones? A. La buena fe. Es sacrificar los datos positivos respecto a la necesidad de pertenecer a la Iglesia y abrir completamente la puerta a la indiferencia en materia de religión. Contra esta tendencia la Iglesia se ha levantado más de una vez manteniendo la doctrina tradicional recordando el axioma que estudiamos. B. La distinción entre el alma y el cuerpo de la Iglesia. Solución incompleta. El axioma se refiere a la pertenencia al cuerpo de la Iglesia. Además, la cuestión siempre se plantea con relación entre el cuerpo y el alma de la Iglesia, es de temer que, sobre este punto, nuestro apologista, o no se embrolla enseguida o no se reduce a sacrificarlo todo a los derechos de la buena fe. C. Así como para la distinción entre la Iglesia visible e invisible. Algunos apologistas, y entre ellos algunos bien distinguidos, insisten en la distinción entre el alma y el cuerpo de la Iglesia, pero la completan con una segunda distinción que hace dar un paso más hacia la solución definitiva, pero sin llegar a ella. Ellos distinguen entre necesidad de medio y necesidad de precepto. La necesidad de medio, según ellos, no admite dispensa ni excepción, quien no adopta el medio, sea por la causa que sea, no obtendrá el fin. Sobre la necesidad de precepto, ya es otra cosa, aquí cabe la excusa de la ignorancia o de otra imposibilidad. Pertenecer al alma de la Iglesia es necesario de necesidad de medio, pero pertenecer al cuerpo de la Iglesia no es necesario más que por una necesidad de precepto. Desde entonces nadie se salva si no pertenece al alma de la Iglesia, pero puede salvarse sin pertenecer al cuerpo de la Iglesia. El precepto, aquí, como entonces, no obliga más que a los que lo conocen y están en edad de cumplirlo. Esta solución, como ha sido dicho, ha parecido suficiente hasta a los teólogos más distinguidos. Parece, sin embargo, que no resuelve la dificultad. Es difícil entender, por la sola necesidad de precepto, la necesidad de pertenecer al cuerpo de la Iglesia. Las expresiones de los padres, generalmente son absolutas. Y, puesto que la necesidad de la Iglesia es la misma que la del bautismo o la incorporación a Jesucristo, la cual es necesaria de necesidad de medio, que le sucederá a los niños que mueren sin ser bautizados, incapaces de precepto. Finalmente, ¿qué significa pertenecer al alma de la Iglesia sin experimentar su vivificante influencia, o es que esto ya supone que se pertenece al cuerpo de la Iglesia? ¿Qué debe entenderse por esta pertenencia al alma de la Iglesia? Muchos de los que emplean este término parecen tener de él una idea confusa. Pertenecer al alma de la Iglesia es, sin duda, a sus ojos, vivir la vida de la gracia, tener fe y caridad. Mas ¿por qué se dice que los que tienen fe y caridad, que viven la vida de la gracia, pertenecen al alma de la Iglesia? No hay ninguna necesidad de involucrar aquí esta noción de la Iglesia si no hay una relación intrínseca y necesaria, en las actuales condiciones, entre esta vida sobrenatural y la misma Iglesia. Quizás diga que se habla en esta forma para ir de acuerdo con el axioma de que, fuera de la Iglesia no hay medio de salvación. Pero esto no es ponerse de acuerdo con el axioma, sino vaciarlo de su sentido, y se vacía su sentido desde el momento que no se admite esta relación intrínseca y necesaria entre la vida de la gracia y la pertenencia al cuerpo de la Iglesia. En otros términos, la Iglesia visible, el organismo eclesiástico es el cuerpo místico de Jesucristo, este cuerpo es el que Jesucristo anima con su espíritu. Por lo mismo que los miembros de nuestro cuerpo no viven la vida del alma más que formando parte del cuerpo animado, tampoco viven la vida de Cristo ni están animados por su espíritu más que los que pertenecen a su cuerpo místico, que es la Iglesia. Para gozar de su influencia vivificante, es preciso, pues, pertenecer al cuerpo de la Iglesia. Y aquí que por otro camino hemos ido a parar a la misma conclusión: si la pertenencia al alma de la Iglesia es necesaria de necesidad de medio, lo mismo debe decirse respecto a la pertenencia al cuerpo de la Iglesia.
¿Cuál es, pues, la solución? Esta solución no es nueva. Es la de los antiguos teólogos, particularmente la de Santo Tomás. Su elaboración no nació perfecta, ha ido perfeccionándose poco a poco, pero, siempre en el mismo sentido, siempre utilizando los elementos que ya existían en tiempos de los antiguos padres para sintetizarlos doctrinalmente. Antes de proponerla, recordemos los datos del problema tal como han sido precisados por nosotros en el curso de este mismo estudio, examinando las distintas soluciones que nos han parecido inadmisibles. Según el dogma católico, nadie puede salvarse si de algún modo no pertenece al cuerpo de la Iglesia. Esta pertenencia, después que Cristo instituyó la Iglesia, es para todos una necesidad de medio. Por otra parte, la fe y la caridad bastan para la salvación. Debemos reconocer que muchos la han tenido, que todos pueden tener, según la voluntad salvadora de Dios, fe y caridad sin pertenecer al cuerpo de la Iglesia, hasta sin conocerla y, por lo tanto, sin poder pertenecer a ella. La antinomia salta a la vista, no es más que aparente o implica una contradicción real. La contradicción sería real si no existiese más que un medio de pertenecer a la Iglesia, la pertenencia visible a los ojos de todos o, cuanto menos, la pertenencia consciente con referencia al alma. Pero, según las palabras de la Escritura que Santo Tomás recuerda muy oportunamente, los hombres ven lo aparente, pero Dios ve hasta el fondo del corazón. Muchos, a la vista de la humanidad, aparecen como fuera de la Iglesia, mientras que a la vista de Dios, son miembros de ella, miembros del cuerpo místico de Jesús. En este caso, efectivamente, interviene la distinción entre el deseo y la realidad, entre la voluntad y el hecho, entre la pertenencia de corazón a la Iglesia y la pertenencia por los lazos exteriores de comunión y de vida. El principio de solución está ahí. Pero, quizá, entre los que emplean la fórmula repitiendo fielmente la lección que aprendieron en el catecismo, más de uno hay que no ha percibido el sentido preciso y que desconoce la realidad profunda encerrada en la fórmula. Probemos de dar una idea más clara de las cosas. Jesús, al instituir su Iglesia, la hizo para que fuera siempre la única economía de salvación. Por lo mismo que nada se salva sin ella, tampoco nadie se salía sino formando parte de su cuerpo místico. No solamente puso en manos de la Iglesia, o más exactamente, depositó en su conciencia social, la suma de las verdades que deben ser creídas, no solamente la hizo la dispensadora de las gracias sacramentales, sino que quiso que la misteriosa acción de su espíritu en las almas no se ejerciera más que en su cuerpo místico y no alcanzase a las almas más que cuando, de alguna manera, formasen parte de él. Es, pues, en su Iglesia y por Iglesia que Jesús santifica en la tierra a las almas rescatadas con sangre. Para tener parte en la vida de Dios, es preciso, a su vista, pertenecer al cuerpo místico de Cristo. Las almas no se incorporan al Señor más que en la Iglesia. Esto es una verdad revelada que hay que tener siempre en cuenta para comprender la acción providencial sobre las N+, la economía de salvación. Esta es la verdad que se formula en el axioma: fuera de la Iglesia no hay salvación. Toda alma que debe vivir de la vida de Dios debe hacer, por consiguiente, lo posible para entrar en la Iglesia, en la cual circula la corriente de vida. Pero, para muchas almas, esta entrada efectiva en la Iglesia es imposible, no saben qué es la Iglesia, ni qué es el bautismo que nos incorpora a ella. Serán responsables de su ignorancia invencible. Dios ha podido permitir que se viesen privadas, sin culpa por su parte, de los bienes sobrenaturales. Estos bienes son gratuitos y nadie tiene derecho a ellos. Así permite que ocurra con los niños que mueren sin bautismo y a todos aquellos cuya inteligencia es insuficientemente desarrollada para llevar una vida verdaderamente moral. Pero, nosotros sabemos que con los adultos no ocurrirá así, como tampoco a todos aquellos que son capaces de vida moral. Según San Agustín, para cada alma en particular hay una providencia sobrenatural, gracias que llegan al alma independientemente de todos los canales ordinarios. Si son fieles a estas gracias, ellas llegarán infaliblemente, aparte de toda comunicación visible con la Iglesia y con la predicación cristiana, a la suma de verdades sobrenaturales necesarias para hacer acto de fe y de caridad por las cuales serán salvadas. Decir que hay almas salvadas fuera de la Iglesia, no es lo mismo que decir que el axioma, fuera de la Iglesia no hay salvación, no es absolutamente cierto. Esta pregunta tiene dos respuestas posibles, las cuales, por cierto, no son opuestas entre sí. Al unirlas se llega a una solución teológica del problema que satisface todos los antecedentes y los une en una síntesis armónica. A. El axioma se entenderá de la providencia ordinaria, pero que da lugar para la providencia especial o extraordinaria que Dios ejerce directamente sobre las almas. La Iglesia es esencialmente la sociedad de salvación, no hay otra, y Dios, por medio del concurso humano, ha dispuesto que pueda ser conocida de todos. La Iglesia es el medio normal y regular de esta acción divina, mas, por su providencia extraordinaria, de la cual la Iglesia oficialmente no tiene nada que enseñarnos, Dios se carga de suplir los defectos y las deficiencias de las causas secundarias. El axioma se entenderá, pues,
de lo que es per se, no de lo que es per accidens, de la economía general en el mundo de las almas, no de la economía particular de cada alma. Por otra parte, de hecho, la providencia ordinaria de Dios está mucho más extendida, es más eficaz de lo que un examen superficial podría hacer creer. Todos los bautizados son, por decirlo así, bautizados católicos, es en la verdadera Iglesia del Cristo, no en las sectas disidentes, donde el bautismo es eficaz. Así pues, el hereje, como el cismático, bautizados, mientras no falten a la luz, continuarán debiendo a la Iglesia verdadera las gracias que Dios tendrá a bien concederles en las enseñanzas que reciban, en las ceremonias en que tomen parte, en los sacramentos que puedan recibir en su secta. Estas enseñanzas, efectivamente, en lo que contengan de verdad sobrenatural, son las enseñanzas de la verdadera Iglesia, las que recibió de su fundador y que continúa distribuyendo entre sus hijos. Al pasar por los canales de humana construcción, es decir, por la predicación de nuestros cismáticos o heréticos, no llegan en toda su integridad, están mezcladas con falsedades, pero de lo que uno recibe en las sectas, lo que resta puro, viene del manantial divino y viene por la Iglesia. Lo mismo podemos decir, guardando las debidas proporciones, de la vida litúrgica y de los sacramentos. Referente a los infieles están, por lo menos, en un mundo saturado de ideas cristianas. Prescindiendo de las plegarias que atraen la gracia, el mundo entero no está saturado de ideas cristianas, lleno, por decirlo así, del espíritu que anima a la Iglesia, que hace sentir del cuerpo místico del Cristo el soplo misterioso de las alturas sin que las almas sepan de dónde vienen ni hacia dónde las empuja. Hemos dicho que viene de la Iglesia y es a la Iglesia igualmente hacia dónde conduce a las almas dóciles. Porque, al participar de la verdad revelada, al participar de la vida divina, estas almas son formadas por el mismo Dios con referencia a la Iglesia. Si la encuentran durante su viaje hacia la eterna beatitud, la reconocerán por una misteriosa afinidad entre su propia vida espiritual y la vida del Espíritu que está en la Iglesia. Si no la encuentran, convergen hacia el punto de encuentro, al término de esta vida mortal, para recibir en ella y por ella la plenitud del Cristo viviente en su cuerpo místico. Todas esas almas pertenecen, pues, de una u otra manera, a la Iglesia. B. Esta teoría se completa por la distinción del hecho y del deseo. Se ha dicho que, para ser salvado se debe pertenecer a la Iglesia, pero que no es necesario pertenecer a ella de hecho, basta tener el deseo de pertenecer a ella, de corazón, voto. ¿Cómo puede explicarse este deseo y qué realidad debe atribuirse? Efectivamente, la cosa, a primera vista parece imposible, porque nadie puede desear lo que ignora, y las almas de que hablamos se hallan, por hipótesis, en la ignorancia invencible de la Iglesia o, cuanto menos, en la ignorancia invencible de sus títulos como única sociedad de salvación. Otra vez interviene aquí esta idea de intención divina y de realidad objetiva de las cosas de que hablábamos ahora mismo. Pero falta explicar la parte subjetiva de cada alma para entrar en esas realidades providenciales. Bajo la influencia directa de Dios, el alma une su inteligencia a la verdad divina por la adhesión a lo que le ha sido manifestado, ella une su voluntad a la voluntad divina para querer lo mismo que Dios quiere, para hacer lo que Él manda, para obrar, en una palabra, según la luz de su conciencia. Esta luz es muy imperfecta, pero, en este caso, la voluntad va más lejos que la inteligencia, queriendo lo que Dios quiere, por esta unión de voluntad, entra plenamente en Él, en todas sus miradas, en todos sus deseos. No tiene más que un descol conocer la voluntad de Dios para cumplirla. Este deseo, como se ve, es inherente al mismo acto de caridad. En el caso presente, este deseo implica el de pertenecer a la Iglesia a medida de lo posible. El alma que quiere vivir de la vida divina, por lo mismo quiere vivir en el medio normal en que circula esta vida divina, allí donde actúe, como su propia esfera de acción, la influencia del Espíritu Santo. Ella quiere, pues, implícitamente, pertenecer al mismo cuerpo de la Iglesia. El deseo no es más que implícito, ya que el deseo explícito supondría ya conocida la Iglesia, y conocida como única sociedad de salvación. Pero, en este deseo implícito hay todo cuanto habría realmente en el mismo deseo explícito, ya que los límites de uno como los del otro son determinados únicamente por la voluntad divina y la adhesión del alma a esa voluntad. Se comprende ahora que se pueda pertenecer de corazón a la Iglesia sin sospechar siquiera que una Iglesia exista. Falta explicar cómo este deseo puede equivaler a la realidad. Esta equivalencia no existe bajo el punto de vista humano. Mas, al considerarlo atentamente, vemos que el mismo deseo le es desconocido. A quien lo conociera, la equivalencia lo descubriría de pronto, por lo menos en su esencia. No es lo que nosotros reconocemos espontáneamente en nuestros hermanos separados, entre los anglicanos, por ejemplo, o entre los rusos ortodoxos cuando los vemos unidos a Cristo por la fe y por las obras de la fe, pero en la ignorancia invencible de los derechos exclusivos de la Iglesia romana. Estas son las ovejas fieles, perdidas, sin sospecharlo,
en un rebaño extraño, pero nosotros nos las miraremos como pertenecientes, en el fondo, al verdadero rebaño de Cristo, ya que, de corazón, y a pesar de su error accidental, se hallan en el redil de Cristo. Lo mismo sucede, guardando las debidas distancias, a los que viven ajenos a toda relación visible con el Cristo o con alguna de las sectas cristianas. Y con mucha mayor razón es asimismo a la vista de Dios. Padre Baimbel, S.J. Imprimase, Manuel Irurita Almandoz, obispo de Barcelona. Nihil obstat, el censor Agastan Masfolch, CO. 22 de agosto de 1932.